Bueno, volvamos a los estudios porque el ingeniero José Blandón Castillo ya está con nosotros. Oiga, Buenos días, Fernando. tremendo eso de Costa Rica, ¿eh? Sí, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, hombre, bien. Buenos días a toda nuestra audiencia. Usted debe estar bien, porque en esto que salió de Macaracas, De 10 macaraqueños. de 10 no, macaraqueños, tres tres son correas. ¿Ah? Está su papá Tía y Nori. sus dos tías. Oiga, y Mayín. le voy a decir algo. Macaracas es un pueblo que a mí me encanta. Además tiene lugares donde tú puedes tomar una cerveza tranquilamente. Y todo el mundo es agradable. Pero los tres correas que menciona, tu papá, que es un periodista y un hombre muy querido, además, yo creo que Cañita quiere más a Macaracas que Macaracas lo quiere él. Es verdad, ¿Ah? es verdad. Mayín, que es una interna típica, periodista, política, luchadora, fue alcaldesa. Pero en ellos tres hay un ángel. La tía Nori. La profesora Noris Correa. Y le digo por qué, porque ella fue profesora mía. Y si de algo la profesora Noris Correa se distinguió, fue precisamente por empujarnos a nosotros, los que veníamos de abajo, los pobres. Ella siempre estaba preocupada porque yo estudiara. Ella fue mi profesora de geografía. Y no solamente que me daba geografía con cariño, me enseñaba a hacer los mapas, la ubicación, sino que ella te agarraba y te aconsejaba. Eran los maestros de antes, Sí. que eran ¿Qué debías segundo hacer? padre. Y se ponía brava cuando te veía con el cuaderno doblado. Ya, usted debe estar contento. También quiero felicitar a los muchachos nuestros de la sub-20, de la sub-15 de béisbol. Lo hicieron ayer, hombre. Jugamos, pero los Estados Unidos fue superior. Creo que nos cometimos un error al sacar pitcher antes, muy temprano. Creo que coincido con Juan Carlos Tapia. Perdimos 7-1, quedamos subcampeones en esa categoría, peleando con los... Bueno, le ganamos a Cuba. Sí. Los muchachos hicieron un tremendo trabajo. Los felicito, muchachos, por el trabajo realizado. Lo mejor es que lo hicieron en uno de los sitios más beisbolísticos de Panamá, que fue el Kenny Serracín, que yo creo que eso también ayudó a que el marco de la competencia fuera extraordinaria. Y yo estaba, y mientras estaba allá en Tuvilán, estábamos peleando, perdimos con Japón 4-2, pero estamos ahí. Nuestros muchachos, nuestros niños están haciendo la pelea. Eso es grande. Y también una noticia importante. Ayer se terminó las pruebas del metro, se hizo la pasarela del metro 2, está en proceso de prueba. Esa es una obra que va a tener un gran efecto para toda la gente del este, así como fue el metro 1. Esos son dos proyectos que tienen la simpatía popular. Creo que estamos en ese proceso, ya es su fase final. El metro 2, que tendrá un gran alivio para los miles y miles de panameños y panameñas que del lado de allá tienen que venir horas. Bueno, lo van a hacer, 21 kilómetros, lo van a hacer ¿en qué? ¿20 minutos? 20 minutos. Bien, eso es una cosa para sentirse satisfecho. Oye, hablando un poco de la historia que usted decía, de Trotsky. Usted sabe que hay un escritor, Isaac Deutscher, escribió 2 libros, Trotsky, el profeta armado, y Trotsky, el profeta desarmado. Y lo hizo inspirado en una frase de Maquiavelo, que todos los profetas tienen éxitos, pero tienen sus grandes problemas cuando se desarman. Entonces, en ese pensamiento de Maquiavelo, Isaac Deutscher prepara estas dos obras, extraordinarias obras, sobre la vida de uno de los ideólogos más importantes. El creador del Ejército Rojo también. Y teórico más importante. Por algo Stalin lo mandó a matar. León Trotsky, una vida apasionada, apasionante y apasionada. León Trotsky también era un seudónimo. Sí, ese era un hombre de guerra. Sí. Igual que Lenin. Igual que Lenin, igual que Stalin. Igual que Stalin. Bueno, vamos a los temas internacionales que nos preocupan a todos y nos deben preocupar, no solamente a los que están allá, sino a los que estamos aquí también. Los problemas migratorios. Fíjense lo que está pasando con la migración. Se ha convertido en América Latina en un grave problema por 2 países que viven situaciones muy complicadas. La situación de Venezuela ha generado una migración que durante los últimos años ha provocado la salida de más de 2.200.000 y tantos venezolanos. Y se ha creado una situación en la frontera de Brasil, de Perú y de Ecuador, en donde Ecuador y Perú han tomado decisiones de pedirle pasaporte y visa. Pasaporte. Sí, pasaporte. Pero es que sacar el pasaporte en Venezuela es un problema casi y en Brasil se formó un
madre que tuvo que ir el ejército. Eso, en el momento en que Venezuela toma unas medidas económicas audaces, en las que la mayoría de los técnicos no pronostican nada bueno con el nuevo cono monetario que se va a lanzar a partir de hoy, 20 de agosto, en donde se eliminan 3 ceros. 5. Sí, perdón, 5 ceros de la inflación. No se mata así, ¿ah? Sí. No se mata, no me parece que todo el mundo pudiera hacer eso. Pero esa apuesta de ligar el bolívar a la moneda, La criptomoneda. a la criptomoneda Petro, una apuesta riesgosa, porque ayer inmediatamente provocó una salida de compras en la ya desabastecida Venezuela, y esto provoca más migración. O sea, la migración de venezolanos está siendo un problema en América Central, y el drama en Venezuela se acrecenta, de manera que el problema se va a incrementar. Paralelo y simultáneo a esto, en Nicaragua, yo le estaba hablando de lo que está pasando en Costa Rica. Bueno, ayer se dio una situación, le hablaba a Fernando ayer sobre lo que está ocurriendo en Costa Rica. Fíjense que hay tal presión migratoria, y desde el sábado se montó una campaña vía red social con noticias falsas, y movilizó una confrontación que se dio el lunes, que obligó al presidente Carlos Alvarado, a salir a la televisión y condenar la actitud fascistoide que se está generando, porque hay gente con esvástica confrontando y atacando a nicaragüenses. Que yo quiero saber eso, la pureza de la raza Tica. Ese invento, ¿de dónde lo habrán sacado? Pero es la presión migratoria. Fíjense que en la frontera costarricense con Nicaragua, la mayoría de los trabajadores ya son nicas. Sí. La mayoría. Entonces, esa presión migratoria en Costa Rica se va a acentuar en Panamá. O sea, les desbordará a Costa Rica mucho. No, ya está desbordada. Y nosotros aquí en Panamá tenemos que mirar el problema migratorio con seriedad, porque ya hay incomodidad. Nosotros tenemos una buena migración venezolana, pero recuerden también, los amigos de la revolución chavista y madurista, meten infiltrados para hacerle la vida imposible a los venezolanos. A los venezolanos que están aquí. Entonces, uno, dos, hay algunos venezolanos que, independientemente de que no sean chavistas, se comportan mal y afectan a la mayoría. Hay en Panamá una situación de preocupación con esto. Tenemos que mirar esto con mucho cuidado. A la comunidad venezolana que está con nosotros, tienen que estar alerta, porque hay agentes provocadores incitando, hablando mal de los panameños, con el interés de que Panamá adopte una posición anti-venezolana. Lo que yo sí creo es que el gobierno y las fuerzas políticas de este país deben actuar con mucha mesura, porque atacar la migración y no entender el origen del problema. Hay migración en Venezuela por la situación que hay. Es una situación en la que cuando una persona toma eso, recuerda cuando los cubanos, cuando tú te tiras al mar arriesgando todo con tu familia, es porque tus opciones son o muero allí o muero acá de hambre. Entonces son opciones muy dramáticas, pero de todas maneras, esto que está ocurriendo en estas migraciones masivas que se multiplican, porque la situación de Nicaragua no se va a resolver en el corto plazo. Ni Ortega va a renunciar, ni el ejército va a dejar de apoyarlo, porque ellos se nutren de eso. Y en Venezuela se ha, digamos, como congelado la situación, y lo que ha hecho es agravarse la situación internacional. Súmele a esto que las decisiones del presidente de los Estados Unidos de sancionar, por ejemplo, a Irán, a Turquía, de esa guerra en Siria sin sentido, de ese genocidio en Yemen, de lo que está pasando en Afganistán, ha provocado una migración hacia Europa. Mira, usted que conoce Europa y conoce muy bien España, mire lo que los manteros han hecho de ciudades tan importantes como Madrid y Barcelona. No, vamos a estar claros en lo que está ocurriendo. Y no son las autoridades locales las responsables de esto. ¿Quién destruyó a Libia? Los propios Estados Unidos. Entonces, ¿quién está haciendo todas estas guerras
y poniendo todas estas sanciones? ¿Quién está impulsando esa migración? Y este es un problema que lo tenemos que mirar como sociedad global. Y en nuestro caso particular, solicitarle a los dirigentes políticos del país, a los empresariales, a los trabajadores, que adoptemos posiciones sensatas y que también actuemos con un sentido común. Pero hay que actuar, porque si no se desborda. Este es un tema que es muy emocional y se aflora el nacionalismo, y cuando entra el nacionalismo, Ya es irracional, ¿no? ya hay irracionalidad. De manera que le tomo este tema, porque anoche esto estaba pasando en Costa Rica, y va a seguir pasando, porque la origen de ese problema en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, está presionando a Costa Rica, y el país con mayor atracción por su desarrollo económico es Panamá. Bueno. Y van a venir para acá. Así Además que la frontera por el Zigzagola es nada, eso es una pasarela, no una frontera. mire, mientras esto está ocurriendo, en el día de hoy se da una nueva reunificación, las familias de Corea del Norte y Corea del Sur se entrevistan. Usted se imagina la carga emocional que hay, gente anciana. De 60 y pico de años sin verse. Que de más de 60 años sin verse, o familias de gente joven que se unen y se ven por... Eso es una cosa, una carga emocional. Le decía, Corea del Norte ha entendido el arma poderosa que es la diplomacia. Y hoy se está dando ese reencuentro, y en septiembre se va a dar una cumbre en Pyongyang entre las dos Coreas. Y ese camino de la diplomacia ayuda a la distensión. Pero en Corea del Norte hay mucha gente cuyos familiares están en Corea del Sur, porque la guerra los separó. Sí. O sea, las diásporas no son propias nada más de nuestra región, No. son del mundo. Y hay países, por ejemplo, como Israel, que conoce de esto y debiera contribuir más a buscar una solución global. Esto no se resuelve con armas ni con guerras. No. Precisamente son esas guerras las que están empujando esta situación. Y fíjese lo que está pasando también en el mundo. Un país como Grecia. ¿Por qué le traigo Grecia? Porque Argentina va para el mismo camino. Exactamente. Hoy sale de su tercer rescate. Escucha la cifra que le voy a dar. La deuda externa de Grecia es de 290.000 millones. 180% del PIB, del Producto Interno Bruto, es deuda. O sea, la deuda es 180% de la riqueza que se genera. Es un país endeudado. El doble Sí. de lo que producen. Y la troika que empujó esto, que Alemania, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, Grecia le debe todo. ¿Por qué? Porque adoptaron políticas sociales más allá de la capacidad del Estado. Se arroparon más de lo que les aguantaba la mano. Entonces hicieron una manta que no estaba cubierta por la riqueza, la seguridad social. Mírense en Panamá, aquellos que proponen el aumento de las pensiones como medidas demagógicas. Hoy la Caja del Seguro Social de Panamá no está en negativo, ni en las pensiones, ni en el programa de maternidad y enfermedad. Lo que no es explicable es cómo la Caja, no teniendo un déficit en la maternidad y enfermedad, no tenga medicina. Pero esto que está viendo en Grecia fue el despilfarro que hicieron, y a Grecia le tomará cualquier cantidad de años antes de volver al camino. Bueno, un ejemplo es que las dependientas de salones de belleza se jubilaban con 25 años de servicio porque decía que el blower, estar todo el día con el blower puesto, pues le provocaba... El estado de bienestar les estalló en la cara. Les estalló en la cara. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Quizás el daño más terrible que le está haciendo este tipo de revoluciones populistas no es la destrucción nada más, es la mentalidad que ha generado en la nueva juventud venezolana, que no tiene nada más que vivir del mantengo. ¿Cómo cambiar esa mentalidad de hace 20 años recibiendo becas, subsidios? Entonces hay una sociedad de perezosos. Es un problema serio que Venezuela va a enfrentar en su reconstrucción, porque por ese camino no se desarrollan los países.
Y termino en los Estados Unidos. Fíjense lo que pasa en los Estados Unidos. El presidente Trump, muy ansioso de tomar medidas de castigo contra Irán, que la tiene contra la pared, contra Turquía, está provocando nuevas migraciones y está quebrando países. Pero en lo interno, el asesor legal del presidente Trump, Don McGahn, el asesor legal de la Casa Blanca, por más de 20 y tantas horas estuvo declarando ante el fiscal, el grupo del fiscal Robert Mueller, y los abogados de la defensa del señor Trump no se enteraron de lo que este caballero estaba hablando. Y ayer el New York Times publica en primera plana las cosas que ellos dicen que él dijo y ha provocado la ira de Trump, acusando al New York Times de todo, de todo. Y entonces ahora él se encuentra que sus abogados no le hicieron el debriefing, el resumen a este asesor de la Casa Blanca, que no es funcionario del Partido Demócrata, no, es el asesor de la Casa Blanca en funciones. Y él reveló, según el New York Times, el estado de ánimo del presidente con Mueller, cómo pedía él la renuncia de Mueller, cómo pedía la renuncia del director del FBI, las iras, las montadas en ira que tenía con todo esto. Eso lo reveló él. Y ahora revela la situación del presidente Trump. Cuando un país tan poderoso como los Estados Unidos, su presidente, se encuentra en esta situación, y usted es venezolano, es nicaragüense, usted no puede esperar que ellos le van a resolver este problema. Los Estados Unidos están inmersos en una situación y se está aislando del mundo. Y el mundo se está recomponiendo. Fíjese lo que pasó ayer, el sábado. El presidente Putin tiene una reunión con la canciller Merkel. De ahí se mueve a Viena y asiste invitado de la boda de una ultraderechista que se casaba. Y aparece bailando con la ultraderechista. ¿Qué está indicando esto? Que ya el problema ideológico pasó a segundo plano para entrar a la recomposición del nuevo mundo que se abre. Y nosotros, aquí en nuestra nación, siendo puente del mundo y corazón del comercio mundial, seguimos estancados en debates insustanciales. A la vuelta, ¿qué está pasando en las primarias y las cosas políticas que hay en nuestro país? Y las encuestas volvieron a ser tema de debate político. Le hablo un poco sobre todos estos temas al regreso. Así es.